presentamos hoy para incorporarlo a los temas que integran la unidad 3 del taller integrador Gestión Estratégica de una organización turística, un tema destacado como es la utilización del plan de negocios o business plan. El tema se corresponde a la carrera de licenciatura en turismo en su modalidad a distancia de la Universidad FASTA, y la composición que hacemos para presentar este tema fundamentalmente es ubicarnos frente a un entorno de gente de negocios, entre los cuales los licenciados en turismo necesariamente sumarán esfuerzos con otros profesionales de otras líneas, eventualmente contadores públicos, arquitectos, diseñadores de negocios en páginas web, expertos en marketing online, incluso quienes generen cuestiones relacionadas con el ámbito jurídico, como asesoramiento en las cuestiones propias de un contrato o de una habilitación comercial. Cada vez es más necesario que cuando hay capital de riesgo en juego, cuando uno inicia o participa de un negocio, y en el ámbito de negocios turísticos no queda fuera este razonamiento, ese capital de riesgo necesita el respaldo de una argumentación profesional que oriente la toma de decisiones propias de lo que sería el startup, el lanzamiento de un negocio nuevo, algo por iniciarse, como el de el cambio de rumbo de uno existente, la ampliación, la integración de nuevos capitales. En definitiva, lograr dar argumentación de respaldo contundente a las decisiones que sobre el negocio se han programado, se han tomado, que alguien palpitó como bueno desde el punto de vista comercial, pero que justamente a veces requiere que se destaquen los denominados factores críticos de éxito, pero también se respalden por la vía de sostener que tiene viabilidad económica, que tiene viabilidad financiera, que tiene viabilidad técnica, que el diseño, la ejecución, la producción de los productos, servicios es factible, que se la pondera como eficientemente lograda o a lograr. Y para ello, el denominado plan de negocios o business plan, que afortunadamente tiene muy buena literatura, amplia literatura al respecto, inclusive alguna referida decididamente al negocio turístico, contempla una serie de pasos de la conveniencia de seguir la aplicación de la herramienta, de la herramienta de administración, con miras a que no sea simplemente un documento el que vamos a elaborar, sino que sea un documento que tenga todo un respaldo de análisis. Entonces, la primera invitación es que usted considere que va a formar parte probablemente de un equipo de trabajo, o que va a ser el protagonista, el líder de un equipo de trabajo, en donde, pensando en un negocio turístico, un emprendimiento relacionado con alojamiento turístico, con transporte, con eventualmente instalación, puesta en marcha o explotación de un complejo de características mixtas entre gastronomía y alquileres en un área de un parque nacional, o también eventualmente algún otro tipo de negocio más urbano, que en cualquiera de ellos imagine un mercado para atender, y entonces usted haya logrado orientar el esfuerzo del diseño de producto o servicio a satisfacer una demanda de un mercado que le presenta una posibilidad de ingresar en él con un factor ganador, algún factor crítico de éxito que destaque como posible de diferenciar y de transformarlo en competitivo para ganar una apuesta fuerte como la que conforma colocar capital de riesgo, y dentro de ese desempeño pueda conducirse a través de la aplicación del plan de negocios, siguiendo una serie de capítulos que, insisto, no son solamente la redacción de un documento,
Si usted fuese a pedir un respaldo financiero a una entidad bancaria, es muy probable que le pidan que presente el plan de negocios. Si usted busca un socio que lo acompañe en la implementación y financiamiento o que se integre a la sociedad inversora, necesariamente le va a tener que mostrar a través de un business plan o plan de negocios cuáles son los puntos fuertes, débiles, las instancias que va a seguir el emprendimiento hasta el momento en que esté en plena producción y que, si lo estuviese, la mejora de los indicadores le permita saber que va a poder dar satisfacción eventualmente a la devolución del préstamo y honrar sus intereses, como también a la distribución de dividendos para ese socio que usted está buscando. Si usted fuese un profesional contratado para que asesore una firma, va a tener que garantizar frente al conjunto de los socios de esa empresa que lo ha convocado, que desde el punto de vista profesional sus aportes son de un razonamiento esencial para conducir la línea del negocio hacia un éxito posible. El plan de negocio generalmente tiene como expresión la entrega de un documento, que ese documento es el que suele ser a veces leído simplemente en parte, en lo que uno denomina su carátula y título inicial más el resumen ejecutivo, y que es una expresión condensada, ese resumen ejecutivo, de su contenido. Ahí se enumerarán algunos capítulos que contendrá el plan, pero también va a poner en evidencia el conjunto de capital a requerir por el emprendimiento o por la ampliación en caso de que fuese una reforma o cambio de rumbo de un negocio que ya está en marcha. Va a decir cómo se compone la integración de ese capital, qué parte es capital propio, qué parte es capital ajeno propio de un financiamiento que se ha obtenido y a qué tasas. Va a anunciar cuál es el horizonte de planeamiento, ese horizonte de planeamiento que a usted le permite decir que a través de estudios realizados y donde usted pondera los ingresos y las aplicaciones de egresos de fondos, los análisis de costos, para poder llegar a que año a año le quede una diferencia que suele llamar superávit, le permite o tanto una distribución garantizada prácticamente de dividendos o le permite la devolución de un préstamo más los intereses a quien haya sostenido financieramente esa puesta en marcha o esa modificación del andar del negocio. Esencialmente, yo acostumbro destacar que lo primero que solemos mirar los que estamos conectados al negocio turístico es si ese negocio tiene un mercado apto, un mercado receptor, en donde la ubicación que estamos planeando, el respaldo técnico de la producción del servicio turístico, tiene un diseño apropiado a la expectativa de los consumidores. Entonces, solemos tener un vistazo inicial que puede ser ese encuentro de la demanda y la oferta en ese mercado. Solemos tener, como lo podrán ver en alguna de las placas de apoyo de un PowerPoint que acompaña esta breve introducción, lo que sea tanto el estudio técnico como las consideraciones sobre el mercado, como también las consideraciones acerca de la dotación de lo que denominamos genéricamente recursos humanos y la dirección. Va a haber referencias acerca de cómo está compuesta la dirección y cuál es la visión y la misión que se han destacado para ella, cómo está compuesto el equipo de trabajo de las distintas áreas o departamentos que se han distinguido como esenciales dentro del complejo o dentro del negocio o emprendimiento. Va a haber una referencia, sobre todo, por ejemplo, si fuese gastronomía, a la localización, tanto macro como micro localización del emprendimiento, sabiendo que es un factor destacadísimo que puede llegar a resultar determinante en el éxito o fracaso de
del producto. Va a haber referencias a accesibilidad en términos no solo de lo que fuese el desplazamiento interno de la gente en el diseño del producto, sino accesibilidad en términos de las llegadas por rutas y por los medios de transporte tan clásicos como aéreos o náuticos al lugar en donde se encuentra colocado el negocio. Va a haber probablemente una serie de anexos. En esos anexos usted va a poder manifestar el detalle de cómo se compone la sociedad, qué tipo de contrato, si usted ha recomendado que se haga una sociedad anónima abierta o cerrada, si puede ser bajo un formato de sociedad de responsabilidad limitada con socios personales que entre sí ya tienen una relación que se supone que incluso pueden determinar para ellos un rol en el desempeño posterior cuando la sociedad está en marcha. Va a haber un estudio económico-financiero que le permita decir, en función de las ventas esperadas, tanto expresadas en unidades como en moneda, y esa moneda intentando manejarla en un valor de tipo constante, o sea, desafectada incluso de la inflación, va a tener una proyección de esos ingresos y una proyección de los egresos, tanto de gastos como de costos, para saber cuál es el resultado, tanto del primer año, que suele ser un año atípico, el del lanzamiento del proyecto, el del lanzamiento de las reformas, si fuese un negocio en marcha, como así también el de los años posteriores, siguiendo las clásicas curvas en donde al lanzamiento le suele continuar una senda de crecimiento y después una madurez del proyecto en donde se suele lograr los mejores resultados, y eventualmente considerar si por alguna cuestión de obsolescencia o desgaste de activos debe producir modificaciones en X cantidad de años para no caer en lo que en el ciclo normal de los productos y servicios suele denominarse como declinación. Dentro de ese conjunto de técnicas y herramientas que terminan siendo integrados al denominado plan de negocios, incluso tendrá que realizar alguna matriz que se corresponda con las clásicas de los análisis FODA o un análisis de tipo eminente financiero, donde van a aparecer comparaciones de costos del dinero, por ejemplo, a emplear, cosa que usted sepa que la tasa interna de retorno del proyecto supera el costo del financiamiento del mismo, que usted pueda dar respuestas a lo que serían las preguntas clásicas que le haría un oficial de cuenta financiero de una entidad bancaria o un socio potencial en una mesa de presentación en la que usted puede estar con un soporte como eventualmente sea manejar imágenes o manejar cifras en una planilla de Excel o conducirse a través de un PowerPoint en el que expresa con la mejor voluntad cuál es el respaldo que da al proyecto para decir que ese proyecto merece ser consolidado, ejecutado y financiado, sino también a la vez de esa presentación que lo respalde, va a tener que sostener un diálogo que generalmente es un diálogo duro con los receptores de la explicación y de la presentación. En esa presentación es probable que usted, más allá de haberse lucido con alguna indicación que genere atractivo en su público serían en esta pequeña rueda imaginaria socios potenciales o gerentes de banco que financiarían el proyecto, usted probablemente logre seducir los aspectos relacionados con mercado porque dice, este negocio por tales y cuales características es un negocio turístico que tiene futuro, que por las tendencias de costumbres de consumo de la clientela potencial que imaginamos tiene una larga vida por delante, que garantiza la devolución del préstamo en función
de la proyección de ingresos contra egresos, que da un superávit que va a permitir dar satisfacción tanto a accionistas como a todos los pagos de los otros involucrados en la producción, como también pagar la amortización del préstamo y los intereses. Pero en esa esgrima de preguntas, alguna tal vez sea muy aguda, relacionada con, por ejemplo, cómo usted supone que reaccionaría este proyecto frente a la entrada en el mercado, entrada en la competencia de un nuevo jugador, de un nuevo inversor que coloque dentro de una esfera de influencia cercana a lo que sería su producto o servicio ofrecido, una competencia de características importantes, algo que tenga fuerza de marca, que pertenezca a una cadena, si este no fuese el caso de su propio proyecto. Allí entonces es donde viene la necesidad de que intente respaldar con estudios previos las consultas que pueden venir en esta mesa de presentación que le menciono. La introducción que estamos haciendo dentro de la presentación del tema plan de negocios y que involucra entonces una serie de pasos que pueden verse en el PowerPoint de apoyo y que a la vez van a estar disponibles con apuntes en la bibliografía del aula, le van a permitir, como mínimo, saber que usted tiene una agenda muy, pero muy importante por contemplar y que en esa agenda sería bueno que vaya tildando el paso a paso de los capítulos, que supuestamente esos capítulos le van a permitir entonces dar respuesta a un eventual interrogatorio dentro de la mesa de presentación. A veces los interrogantes no salen en esa primera reunión en donde usted convoca a eventuales posibles socios o financistas. Salen un mes después, donde le llega de su parte, de parte de ellos, una serie de inquietudes en donde le piden a usted algún tipo de explicación con relación a por qué imagina la aplicación de tal tipo de tecnología en la producción del servicio, evitando otras, o cuando esa tecnología podría haber sido reemplazada por el factor humano en un desempeño, supongamos, en ventas. Alguien le podría decir que la posición es la opuesta, que trate de achicar la nómina lo más posible y que en cambio incorpore elementos tecnológicos que le permitan saber que si el costo inicial es mayor por la compra de equipos, el costo mensual de sostener la nómina va a ser menor. Otra teoría que en este momento sobre todo es muy aconsejada por asesores de proyectos en Europa fundamentalmente. Y dentro de lo que significa las inquietudes que suelen presentarse por parte de los inversores o financistas, son también las relacionadas con las garantías que usted va a prestar a los fines de ese financiamiento. Puede ser que le soliciten una garantía real y entonces dependería el proyecto de que usted esté ejecutándolo sobre un terreno propio, sobre una propiedad inmueble suya, que usted pueda dar garantías a través de bienes que no se correspondan con esa inversión, pero que sean de su tenencia. Pero también podría ser que se trate de un plan de negocios referido a la instalación de una unidad fiscal que, luego de un proceso licitatorio, genere la posibilidad de que usted tenga, por ejemplo, un complejo de playa y entretenimientos o aventura en una zona apta para un resort o para una instalación de balneario. En un caso como ese, sepa que usted va a tener acotado el tiempo de vida del proyecto a la vigencia del contrato por el cual va a estar ligado a la licitación que tendrá dentro de sus premisas, dentro de lo que sería el pliego del llamado a licitación, por cuántos años usted va a poder ser titular de ese negocio. Si tal vez el pliego ya determina que la explotación le va a generar a usted un derecho en caso de ser el ganador de la licitación de 10 años,
usted sabe que va a tener que ceñir todo a esos 10 años de actividad, incluso las amortizaciones de los bienes que involucre, tanto los de carácter físico con arraigo, porque sean una construcción firme que realice sobre tierra, como la de activos que se incorporen, y saber si el pliego le dice que esos activos, una vez finalizada la concesión, los puede retirar y en ese caso tengan un valor residual favorable a su desempeño, favorable a su firma, o que deben quedar, y en qué calidad y condición deben quedar para el futuro del emprendimiento ya en otras manos, porque suelen ser así los llamados a licitación, pueden tener características y condiciones de esta naturaleza. También puede ser que en un proyecto referido a este tipo de características de llamado a licitación para la ubicación en una unidad fiscal o en un sector público, por ejemplo, de un parque nacional, le exijan determinados meses de actividad o determinados horarios de actividad, que pueden significar para usted que tenga que tener el complejo abierto en un periodo en que la baja productividad del lugar por la expectativa de recibir visitantes sea desaconsejable en cuanto a mantener el complejo abierto, y sin embargo, por una cuestión señalada en el pliego, usted va a tener que determinar dentro de los costos un tipo de atención para esos meses, aun cuando le resulten perdidosos. Hablamos de un complejo de esquí para el cual se requieran no menos de 6 meses de actividad. Cuando usted dice, no, pero el corazón del esquema de presencia de nieve y esquiadores es solamente para 90 días, sin embargo, tal vez el pliego determine que tienen que ser 6 meses los de atención al público y medios de elevación en marcha. Y también podría llegar a ser que en un complejo de playa, con la misión que el destino en el cual se está instalando el emprendimiento pretenda estirar las temporadas media y alta y tratar de tomar parte de las actividades con un determinado atractivo para las medias bajas y bajas, le exijan que usted tenga, por ejemplo, garantizado un servicio del área gastronómica. Tendrá que tener en cuenta en ese caso que esas premisas también van a terminar volcadas al plan de trabajo y van a estar condicionando lo que usted imaginaba inicialmente como periodo de cierre o como un costo de mantenimiento o de presencia de personal que no había sido contemplado sin haber visto la letra chica y el detalle de esos pliegos de licitación. La personalidad del negocio, el estilo en el que usted imagine algo más masivo o más selectivo en términos de clientela, en términos de demanda esperada, va a hacer que usted tenga que pensar también cómo diseña el producto o servicio y a la vez cómo lo distribuye, con qué intermediación va a contar. Si usted piensa únicamente que lo puede presentar en sociedad y vender los servicios a través de venta directa, o si la intermediación puede resultar un elemento absolutamente imprescindible, y si esa intermediación es por los que usualmente han sido los medios que más han crecido, por ejemplo la intermediación online, o si la intermediación es a través de agencias de viaje o otros tipos de intermediarios de carácter físico, de existencia concreta, con los que usted tiene un trato diferente. Los costos de intermediación, así como también los costos de promoción, también los va a tener que volcar a su análisis para que no le sorprendan en caso de la proyección a futuro del emprendimiento y que tenga entonces una respuesta para sus eventuales interrogadores de esa mesa imaginaria que le estoy planteando como alternativa. Recapitulando, estamos frente a una herramienta de administración de gran uso y de creciente uso y afortunadamente con la solvencia sostenida en el tiempo de tener buena bibliografía para poder generarla, la experiencia
creciente de quienes lo atienden en bancos y agentes de finanzas como para interpretar que un plan de negocios viene contemplando una diversidad de capítulos, algunos más atinentes al aspecto financiero y otros atinentes al aspecto comercial o de gestión interna de la unidad o emprendimiento que imagine. Tiene probablemente por delante el desafío de una tarea que le exige tratar con otros profesionales. Usted probablemente va a estar atendiendo este desafío junto con profesionales de otras áreas, no solo con licenciados en turismo. Tiene por delante una tarea analítica, no solo de acumulación, sino también de ordenamiento de datos, de los cuales algunos proceden en forma externa a la empresa y otros en cambio van a ser de producción propia. Los externos pueden llegar a ser incluso del destino turístico en el cual usted imagina o propone el emplazamiento. En caso de ser así, afortunadamente hay determinadas localidades que tienen una experiencia en series de tiempo de sus estadísticas que le van a permitir dar respaldo a una expectativa sobre una demanda dada. En otras localidades usted va a llegar y va a decir, pretendo poner en esta localidad de montaña un emprendimiento de tales características de alojamiento turístico más aventura, y va a tener que sostenerse en predicciones que no tienen el respaldo estadístico. Va a tener que entablar probablemente diálogo con los locales, con gente que maneje ese mercado y que conozca cuáles serían los emisores probables de usuarios para su complejo. Y este tipo de análisis lo va conduciendo a saber cada vez más sobre el emprendimiento, sea suyo o sea un emprendimiento que usted está asesorando para terceros. Lo importante del caso es que usted va a ir acumulando información. Esa información la va a ir dividiendo en capítulos tal como lo orienta aproximadamente el PowerPoint que acompaña esta introducción. Una vez que usted clasifique y alinee esta información, recién en ese momento va a redactar lo que se denomina resumen ejecutivo, que es lo que primero van a leer los receptores del plan de negocios, incluso sus propios socios o amigos que deseen opinar sobre el mismo. Y en ese momento usted va a poder efectuar su propia valoración, saber cuáles son eventualmente los factores críticos de éxito que los llevan a destacar que este emprendimiento merece respaldo, o que este cambio en la orientación del negocio que está en marcha merece respaldo, y probablemente se sienta satisfecho de haber realizado una tarea profesional que acompaña lo que suele ser alguna propuesta que surgió simplemente de una observación ligera del mercado. Cuando usted tiene la fortuna de manejar las herramientas de administración que le den ese respaldo, creo que se va a convencer de la viabilidad o no del emprendimiento y lo va a poder respaldar con mayor firmeza frente a terceros. Estaremos atentos al seguimiento del plan de trabajo que propone el plan de negocios, y con la bibliografía y el PowerPoint orientador entiendo que usted va a poder satisfacer las preguntas y respuestas que este tipo de tarea le exige.